Oh, vaya. Creo que no había visto que estabas ahí. Pues ya que estás aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces el espacio escultórico de la ciudad universitaria de la UNAM? No. Si la respuesta es no, pues quédate aquí conmigo, acompáñame en nuestro viaje. Te voy a contar un poco sobre lo que es el espacio escultórico. Pues bueno, este fue inaugurado en 1979. Surgió como idea del escultor Federico Silva, pero realizado en conjunto por Helen Escobedo, Manuel Felguerés, Roberto Acuña, Matías Goeritz, Gersúa, Sebastián y el propio Federico Silva, esto en el año de 1977, quienes buscaban plasmar las artes plásticas y el movimiento escultórico geométrico en un entorno natural. El complejo resultante es una obra descomunal que hace parte de la zona de la amortiguación de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la cual forma parte del Centro Cultural Universitario. Esta está inspirada en la belleza y perfección circular. Se despliega una plataforma en piedra volcánica de 120 metros de diámetro exterior y 13.61 metros de ancho, algo bastante gigantesco, sobre la cual se elevan 64 estructuras piramidales de 4 metros de altura, resguardando en su centro un mar de lava petrificado. Pero espera, eso no es todo. Incluye, entre otras obras, el Paseo de las Esculturas, compuesto por 6 esculturas, denominadas Las Serpientes del Pedregal y Ocho Conejo, de Federico Silva, Coatl, de Helen Escobedo, Ave 2, de Gersúa, Colotl, de Sebastián, La Corona del Pedregal, de Matías Goeritz, y Variante de la Llave de Kepler, de Manuel Felguerés, también añadiendo 2 serpientes de basalto, que separan el centro cultural del circuito de la investigación en humanidades. Pero bueno, ahora que ya conoces un poco más sobre lo que es y cómo surgió este espacio escultórico de la ciudad universitaria de la UNAM, te invito a que te quedes. Vamos a platicar un poco más sobre la historia de estos artistas y las historias de estas obras de arte. Así que acompáñanos. Una de las primeras artes escultóricas de las que hablaremos serán las obras de Federico Silva, Las Serpientes del Pedregal y Ocho Conejos. ¿Pero quién fue Federico Silva? Él nació el 16 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Realizó estudios de medicina, veterinaria, derecho y antropología. En lo que respecta a las artes, aprendió las técnicas de encáustica, que es una técnica pictórica en la que se aplica una mezcla fundida de cera y resina en un soporte rígido. El fresco, que es otra técnica artística, en la que se pinta sobre una capa de estuco húmeda con pigmentos minerales diluidos en agua, con lo que los colores se vuelven insolubles al agua. Y el temple, que consiste en utilizar huevo con agua destilada y pigmentos en polvo, es decir, él era un artista autodidacta. Desde niño le interesó mucho el dibujo. Conoció a David Alfaro Siqueiros, quien lo invitó a ser su ayudante. Uno de los primeros trabajos donde colaboró con Siqueiros fue el mural Nueva Democracia, ubicado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Ha sido investigador de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que a lo largo de más de 20 años lo ha llevado a profundizar ideológicamente sobre el sentido del arte y del artista en la sociedad. La primera obra que trataremos será Las Serpientes del Pedregal, que es una escultura realizada en el año de 1986. Es una escultura que retoma los materiales naturales del terreno de piedra volcánica de la región, lo que llevó a la creación de una pieza única que se combina de manera armoniosa con el resto del espacio escultórico. Esta misma es la encargada de separar el Centro Cultural Universitario de la zona de investigación de humanidades, por lo que es bastante grande y larga, algo que definitivamente no es sencillo de ignorar a nuestros ojos. Manuel Hernández Suárez, mejor conocido como Erzúa, nació en 1940 en Ciudad Obregón, Sonora. Él descubrió su vocación el día en que acompañó a su padre a una ferretería en Ciudad Obregón y se quedó viendo unas brochas muy delgaditas. No conocía lo que eran los pinceles. Cuando el dueño de la ferretería se dio cuenta,
se los ofreció muy baratos. Entonces, el niño Manuel se puso a copiar calendarios y a jugar con los colores. Tiempo después, a sus 25 años, ingresó a la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM y 3 años más tarde fue miembro fundador del grupo Arte Otro. Expuso 3 ambientes cerrados: micromacros, psicocilindros y ambiente inestable, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la que declaró que el quehacer artístico debía estar centrado en el ser humano al hacerlo partícipe de la obra. La mayoría de las veces, sus obras se han caracterizado por una aparente inestabilidad en sus cuerpos y formas. Algo a destacar es que en 2013 obtuvo por parte de la Sexta Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Medalla al Mérito en las Artes, máxima distinción que otorga en el área de las artes dicho organismo político. La obra de Ursúa, expuesta en el espacio escultórico, se llama AB2, que es una escultura en bronce que alcanza una altura de 14 metros con 2 cuerpos en un ilusorio movimiento giratorio que le da una apariencia de inestabilidad y en cuyo interior se genera un espacio casi habitable. La obra no tiene un solo frente, sino una sucesión de lados de distinto tamaño y volumen, con diferentes formas escultóricas y estéticas que se descubren modificando la realidad y el entorno. En AB2, Ursúa logra hacer partícipe al espectador a través del intelecto y la sensibilidad, al invitarlo a transitarla, recorrerla y modificarla, ya que sus colores, formas y espacio interior permiten una multiplicidad de lecturas dependiendo del movimiento de quien la vea. El artista sonorense, de ahora 80 años, sigue convencido de que el arte no es para producir obra y vender, es para procesarnos, para ir más allá. Bueno, continuando con las esculturas, tenemos la del Coatl de Helen Escobedo. Ella nació en la Ciudad de México en 1934. Al paso de su trayectoria llegó a conocer al escultor británico John Skipping, quien quedó admirado al ver el trabajo de Helen al grado de enseñarle técnicas con el barro y llevarla a Londres a la Royal College of Art. Sus estructuras se caracterizan por ser dinámicas e interfieren en el paisaje urbano, y parte de sus temáticas están relacionadas con los desechos, el medio ambiente, la memoria, la luz y la muerte, así como el importante papel de la mujer en el arte. Helen se caracterizó por la exploración de las artes plásticas y sus distintas posibilidades, vialidades e interacciones con su entorno, creando así desde dibujos empleados como estrategias, medios o documentaciones, hasta esculturas efímeras o urbanas. Lo anterior la llevó a convertirse en una figura activa del land art y el arte ambiental durante la década de los 60 en México. También destacó su trabajo alrededor de la gestión cultural y la dirección del Museo de Ciencias y Artes, el Museo de Arte Moderno y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se le conoce como la precursora del arte urbano en México, quien entendió la importancia de que el espectador interactúe con la obra, que se identifique y la viva a su modo. Entre sus esculturas monumentales más conocidas en la Ciudad de México están Puertas al Viento, de 1968, en el espacio escultórico desde 1977 a 1979, que ella co-creó, y Coatl de 1980, ubicada en el espacio escultórico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coatl significa la serpiente en el dialecto náhuatl. Esta es un privilegio del arte. Cuenta con dimensiones de 4 por 4 por 15 metros. La idea de hacer una serpiente cuadrada con aros cuadrados soportados por una base de concreto armado da una ilusión muy asombrosa. Los colores decrecientes desde el amarillo al rojo ayudan a que visualmente se vea como si se estuviera deslizando sobre el propio terreno. Otra gran escultura es la del Colotl de Sebastián, construida en 1980, igual en el espacio escultórico en la UNAM. Es una escultura de acero soldado y pintado, cuya figura evoca la dinámica transformadora que se desdobla en una serie de líneas y vértices que representan un escorpión azulado. El título de la obra es náhuatl y significa precisamente escorpión. Mide 6 por 6 por 10 metros y se encuentra equilibrada en los extremos inferiores de su cuerpo.
El siguiente artista que destaca en el espacio escultórico es Werner Matthias Goritz Brunner. Nació en Danzig, Polonia, el 4 de abril de 1915. Pasó su infancia y juventud en Berlín, donde realizó sus estudios de pintura, historia del arte y filosofía. Tras la Segunda Guerra Mundial se estableció en México, dejando uno de los legados artísticos más importantes de la historia cultural del país, siendo uno de los protagonistas de la modernidad plástica y arquitectónica mexicana. Años después, se estableció en la capital, donde realizó su primera obra de arquitectura, Museo Experimental El Eco, espacio en el que creó otra de sus obras más significativas, La Serpiente, escultura que actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. En 1954 ingresó como profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fundó los talleres de Educación Visual y Diseño Básico, desde donde estableció un diálogo con la plástica contemporánea. Ahí impartió cursos hasta el día de su muerte el 4 de agosto de 1990 en la Ciudad de México. Es importante mencionar que él también ayudó a la creación del espacio escultórico, en el que se destaca su obra llamada Corona del Pedregal, que es una obra de arte contemporáneo porque integra el arte con la naturaleza y fue realizada con ayuda de tecnología de nuestro tiempo. Está compuesta de 5 prismas triangulares que conforman una corona cuyos vértices se extienden hacia las alturas. Esta obra de arte tiene un rol protagónico porque interactúa con el contexto del paseo escultórico, porque su diseño permite múltiples reconstrucciones desde la mirada del espectador. Por último, tenemos a Manuel Felgueres, que nació el 12 de diciembre de 1928 en Zacatecas. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1948, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en 1951, en la Academia de la Grande Chaumière en París entre 1954 y 1959 y entre 1954 y 1955 en la Academia Colarossi de París, Francia. Su carrera académica, realizada en paralelo a su actividad artística, lo llevó en 1966 a ser maestro invitado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y en 1975 investigador huésped en la Universidad de Harvard, así como a impartir la clase de composición de la estructura del cuadro en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. A partir de 1977, se convierte en investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM hasta su jubilación en 1990. En su regreso a México, Felgueres formó parte del primer grupo de artistas abstractos bautizado como la Generación de la Ruptura, por enfrentar a la dominante escuela mexicana de pintura liderada por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En sus obras, se basa en las corrientes constructivas donde plasma su interés por la ciencia y la tecnología, ayudándose de figuras geométricas básicas como círculos, triángulos, rectángulos y cuadrados en combinaciones para formar su propio lenguaje. Tal es el caso de su obra Variante de la llave de Kepler, pieza de acero pintada en naranja, negro y gris, creada con el propósito de hacer alusión a los planteamientos de Johannes Kepler, astrónomo alemán que realizaba estudios acerca de los movimientos planetarios. La unión de formas entrelazadas que conforman el volumen de la escultura está compuesta por 3 volúmenes geométricos principales: un rectángulo, un prisma triangular y una superficie vertical perforada por 2 círculos en la parte superior. Los elementos de la pieza generan un complejo juego de formas entrelazadas intentando exponer la mecánica del universo por medio de la geometría y la escultura. Algo a resaltar es que fue uno de los más importantes artistas mexicanos, pionero del arte abstracto en nuestro país. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó este viaje lleno de historia cultural? Pues ahora, ya para finalizar la travesía, queremos decir
que es de vital importancia el conocer y difundir el patrimonio cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que todo esto forma parte de nuestra identidad universitaria. Pero algo importante a mencionar es que no solo por ser obras pertenecientes a la UNAM tienen valor, sino por la historia que éstas tienen y lo que significa para cada persona. También son patrimonio importante del país, así como muchísimas más obras que están alrededor del todo el territorio mexicano y que conviven en nuestro entorno social y familiar la mayoría del tiempo. Todo esto contribuye demasiado a la formación que estamos teniendo como ingenieros. Es una responsabilidad el estar enterados de la cultura que contiene nuestro campus. Nos sensibiliza y nos adentra a otro mundo que ignorábamos completamente. Nos ayuda a ver los pensamientos y vivencias que se han llevado a lo largo del tiempo. Aprendemos y tratamos de mejorar, para un día llegar a ser los mejores ingenieros en el campo laboral y las mejores personas en la vida social. Te agradezco por habernos acompañado y vive rodeado de esta vasta historia cultural.